Mari Belén, Mari Puen, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Un gusto poder compartir nuevamente un rato y charlar, conversar de la actualidad de las comunidades y de otros temas que van saliendo seguramente también. Vos sabés, Orlando, que hoy se sumó al aire en la primera hora Andrea Pichilev, que es integrante de la comunidad Ñanco Nehuen de los Menucos, con un testimonio también de otra lamiende de Jacobasi, en relación a un festival que han realizado, bueno, en el marco de esta lucha que se está dando, o resistencia contra el avance minero en la región. Hubo una audiencia pública, Andrea informó algo. Contanos vos cómo está la situación hoy y un poco poner a la audiencia en contexto de qué audiencia estamos hablando, bueno, valga la redundancia. Sí, fue una audiencia judicial de conciliación obligatoria por la presentación del amparo colectivo por los cateos mineros en 7 comunidades de acá de la zona andina. La Pulán Lasquén, Amulenche, Rañil Plancurameu, Pilquinillor Limay, Nehuen Ñuque Mapu y Mariano Solo y Ancalao. Ese amparo lo presentamos en diciembre, antes de que cerrara la feria. Nos tocó la feria, pero en febrero lo que pasó fue que se dictó una medida cautelar. Las empresas mineras no pueden ingresar al territorio, no pueden trabajar, eso para nosotros es fundamental por ahora, y el juez dictó una audiencia de conciliación obligatoria donde estuvo la Fiscalía de Estado, la Secretaría de Minería y la Secretaría de Medio Ambiente, los asesores legales. La primera audiencia se dio en febrero, no llegamos a un acuerdo. Nosotros entendemos que tiene que haber una consulta libre, previa, informada a las comunidades por cualquier proyecto o legislativo, o en este caso en el territorio, que afecte a una comunidad. Bueno, nosotros, el artículo 6 del convenio 169 es claro, no da lugar a dobles interpretaciones. Entonces nos encontramos con esa audiencia, esta segunda audiencia de conciliación, que también fracasó porque hay una postura clara del gobierno, de esa Secretaría de Estado, de apelar desconociendo las comunidades. Pero aún me sorprendió una pregunta que hizo el juez, que le preguntó a la abogada de minería, le dijo: ¿qué pasa si eventualmente, cuál va a ser el procedimiento que ustedes tengan si eventualmente en el trabajo que están haciendo se encuentran con una comunidad? Porque lo que ellos están diciendo que no saben que hay comunidades en ese territorio, a pesar de que nosotros estamos en esa audiencia, que nos han visto, que nos han escuchado, que han sido los propios integrantes de las comunidades las que han mostrado la fotografía, que han... el juez preguntó: ¿qué pasaría si eventualmente se encuentran con una comunidad? Y dice: nos encontramos con una comunidad. ¿Qué pasa? Bueno, la abogada dijo que no había ningún procedimiento diferenciado, o sea, son fiscaleros y no hay comunidad que valga. Digo, eso es grave institucionalmente porque invisibiliza a una comunidad. Ya la invisibiliza el hecho de no consultarle para enviarla a la minería, y una doble invisibilización en una mesa de conciliación obligatoria, donde nosotros llevábamos una propuesta, porque las comunidades, en un acuerdo con la Universidad de Río Negro y el equipo de CONICET, un equipo que lidera Laura Croft, teníamos un planteo para trabajar en el territorio, para delimitar el territorio, algo que de las 7 solo una tiene carpeta de la 26160. Entonces el gobierno de Río Negro ha dicho que no podía identificar el territorio, que era muy difuso, a pesar de que nosotros habíamos hecho un croquis y lo habíamos georreferenciado con un geógrafo, donde marcábamos el contorno de la comunidad y cuáles eran los procesos que estaban ahí según el boletín oficial. Nosotros ubicamos esas coordenadas Kruger del boletín oficial en el mapa, y la verdad es que era un trabajo que nosotros veníamos haciendo. Yo te voy a pasar ese mapa porque por ahora ya va a ser público. Nosotros estamos ahora armando
un comunicado. La provincia ha apelado a la medida cautelar y eso va a pasar al Superior Tribunal de Justicia, que va a tener que decidir si está bien dictada la medida cautelar, y el juez ahora va a tener que dictar, o sea, con esta consideración va a tener que dictar una resolución que puede ser en favor de las comunidades, puede ser en favor del Estado. El Estado apeló ya esa. El Estado apeló la medida cautelar. ¿Qué significa la medida cautelar? La medida cautelar dice que no puede ingresar ninguna empresa minera a trabajar al territorio. Es decir, eso es importantísimo, porque en estas 7 comunidades las empresas que han venido en el último año no pueden ingresar, y si dejaron máquinas pueden ir a verla, pero no pueden trabajar en el territorio. No pueden levantar ni piedra, ni tierra, nada. No pueden pasar excepto por alguna cosa que tengan que ir a retirar si dejaron alguna maquinaria. Esa medida cautelar, el Estado o el gobierno de Río Negro la ha apelado, y eso lo va a decidir el Superior Tribunal de Justicia. Ahora, lo que no está apelado y que no está resuelto todavía y que tiene que resolver el juez Musillo es qué es lo que va a pasar con lo que nosotros estamos pidiendo. Porque nosotros estamos pidiendo que se haga la consulta libre, previa e informada, que es un procedimiento obligatorio para el Estado. No puede decidir si acepta o no y si aplica el Código Minero, porque en todo caso el convenio 169, al ser aceptado por el Estado, se le da el estatus de supraconstitucional, claro. Es decir, está por encima de la Constitución. Por encima del Código Minero, digamos. Claro, y por encima del Código Minero, por encima del Código Civil. Entonces, es más, un artículo del convenio 169 dice: los estados deben adecuar su normativa para que la aplicación de este convenio sea acorde. Quiere decir que ni siquiera eso. De hecho, fue una de las preguntas del juez, si había una idea de adecuar el procedimiento minero a los nuevos estándares que ha aceptado el Estado, ¿no? Entonces, más allá de que la semana pasada nosotros como organización política tuvimos una reunión con el ministro de Gobierno Buteler, que valoramos el inicio del diálogo nuevamente, donde acordamos por ahí trabajar para iniciar el relevamiento, retomar aquellos puntos que habíamos firmado con el gobierno de Río Negro, con la gobernadora en Maquinchao en 8 de enero del 2020, que no se cumplió, es decir, relevamiento de la 26160, Fondo de Desarrollo para las comunidades en el CODESI, reglamentación de la EIB, reglamentación de la 2287, nada de eso se cumplió. Esos 5 puntos quedaron sin trabajar o con muy poco trabajo. Lo que más trató de avanzar, pero no avanzó tanto, fue lo de EIB, que sí se desarrollaron reuniones en el año, pero no se acordó que recién este año puede ser que nosotros propusimos que la reglamentación de una ley provincial en Río Negro, que una de las 8 modalidades el EIB, tiene que tener un equipo capacitado, un equipo con distintos perfiles para trabajar en esa reglamentación, ¿no? Y para que eso quede de acuerdo a la ley de educación. ¿Qué es la sigla que...? EIB es Educación Intercultural Bilingüe. Es decir, el EIB es una de las 8 modalidades, o sea, la modalidad, jardín, primaria, secundaria, la de los que están privados de la libertad, o sea, distintas modalidades. Una de las 8 es el EIB. En Río Negro no se aplica porque no está reglamentado, o sea, se aplica de forma muy parcial a pedido de cada comunidad, de una comunidad. Hoy hay 10-12 escuelas interculturales bilingües cuando hay 3.000 establecimientos educativos. Y la ley de educación dice el EIB debe ser transversal al sistema educativo. Y nosotros queremos que eso se adecúe, que se vaya incorporando, no solo contar en Mapuzungún o saber saludar, sino me parece que hay que incorporar algo del conocimiento de una cultura milenaria que se desarrolló y que hoy está siendo eje de la discusión social, también en la Patagonia y en Chile, ¿no? Hoy leía un artículo de La Nación que le hicieron público reclamando la oposición en Argentina por el término que usó la ministra Siches, que utilizó el término Walmapu, ¿no?
Entonces la oposición está reclamando que la Cancillería de la Argentina reclame porque Gualmapu no existe según... Claro, incluye parte del territorio argentino. Gualmapu es algo que nosotros los mapuches decimos para denominar una parte del territorio de la Argentina y otra parte de Chile, que es hoy en la actualidad donde vivimos el pueblo mapuche. No con el desarrollo de hace 140 años, que éramos muchos más, y que después de vivir un genocidio estamos arrinconados en esos lugares donde hoy, no obstante, a pesar del genocidio, nos quieren correr nuevamente en nombre del progreso para pagar la deuda externa, para explotar minerales de primera y segunda categoría. Y me parece que eso merece un debate social mucho más profundo. No solo tienen que ser las comunidades, nosotros somos quizás hoy las primeras afectadas, pero si en las próximas semanas nosotros vamos a tener un plano de Río Negro con todos los permisos de cateos de primera y segunda categoría que hay otorgado en la provincia, y te puedo asegurar que la provincia de Río Negro es un queso gruyère, ¿no? Entonces me parece que la sociedad, en este contexto de falta de agua en los barrios, que es producto de una sequía prolongada, y puede uno recorrer la ruta 237 y va a ver lo que es la confluencia Traful, o lo que es un poco más adelante el otro cruce de ingreso de agua. Es decir, los ríos son arroyos hoy. Entonces estamos viviendo un cambio climático que estamos sintiendo en todo el mundo, que en las ciudades se ve con la falta de agua en los barrios, y me parece que no nos podemos dar el lujo de explotar como si fuese la salvación de toda la sociedad. Y la verdad es que la minería es la salvación de pocos, siempre lo ha sido desde hace 500 años, si no habría que ver a Potosí, cuál es el grado de riqueza que tiene la población en Potosí, ¿no? O en otras grandes minas, o Mina Ángela en Jacobasi, o la mina Gonzalito cerca de Sierra de San Antonio. Bueno, esos dejaron un pasivo ambiental muy grande, cáncer, enfermedad y pobreza, el territorio arrasado, el agua contaminada. Entonces me parece que debemos como sociedad trabajar en un debate social que implique esto, ¿no? El compromiso de discutir qué es lo que vamos a hacer. Bueno, acá me parece que hay que empezar a respetar también una filosofía de vida distinta. El buen vivir no es el estado de bienestar. Y pensar que nos vamos a equiparar el estado de bienestar de Europa, me parece que hay que hacer un análisis que la riqueza que hoy vive Europa es los 500 años de saqueo no solo de Latinoamérica, sino de África y de Asia, ¿no? Y de parte de Asia. Entonces, me parece que esas cosas hay que empezar a hablarlas, hay que empezar a discutirlas. Es necesario a esta altura de la pandemia, ¿no?, que estamos atravesando, que no es menor. Están escuchando ustedes a Orlando Carriqueo, huerquén de la coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro. Esto es Nosotres Lesotres y vamos a estar en vivo hasta las 9 de la noche. Orlando, hablaste de esa reunión con el ministro de Gobierno. ¿Se trató el tema de esta idea de la dirección de pueblos originarios que quiere crear el gobierno provincial? ¿No? Bueno, sí, fue uno de los temas a tratar. Empezamos la reunión, éramos 16, seguramente han visto Foto del Cordillerano, tuvo cobertura sobre esa reunión, y el diario Río Negro también, y la misma prensa del gobierno ha sacado un comunicado diciendo, bueno, que nos reunimos nuevamente. La verdad es que nos reunimos en Viedma. Uno de los primeros puntos a tratar fue la firma del decreto que pone en funcionamiento las nuevas autoridades del CODECI, que hoy a la mañana ya está en funcionamiento. El nuevo presidente, a partir de hoy, Nehuen Locomán, que es un peñi de acá de Bariloche, de la zona andina, que va a asumir la presidencia del CODECI, que es un organismo de cogestión entre las comunidades y el gobierno de Río Negro. El otro tema, como te decía, fue retomar el acuerdo de Maquinchao, donde nosotros ponemos nuevamente expectativas en el cumplimiento de algo que en 2 años no se cumplió. Pero en pos de
de seguir poniendo la buena fe, y un poco la discusión que llevamos en el Parlamento que hicimos en Viedma fue retomar el diálogo con el gobierno. Bueno, lo retomamos en ese aspecto, es decir, bueno, tratemos de avanzar nuevamente con esto que ya está escrito y firmado hace 2 años y démosle cabida a esto. El otro tema que fuimos a tratar, que fue un tema álgido, no tratamos el tema de la minería porque eso también iba a ser conflictivo, no lo alcanzamos a tratar, tuvimos una reunión de 4 horas, pero discutimos mucho lo que significa poner en marcha una Secretaría de Pueblo Originario que tiene que ver con la consulta previa, libre e informada. Es la misma situación. Claro. Es decir, el Estado está obligado, y de hecho tenemos antecedentes. Si ustedes conocen Villa Pehuen en Neuquén, se conformó hace unos años por una decisión del gobierno de la provincia de Neuquén sobre el territorio de las comunidades, de 2 comunidades que están ahí. En un fallo histórico de la justicia de la Corte Suprema, 4-1, es decir, lo que hoy argumenta el gobierno de la provincia, tanto el ministro como la gobernadora, que son actos de gobierno y que no son judicializables, fue rebatido rotundamente por la Corte Suprema de Justicia. Entonces, hay una obligación del Estado de cumplir. Sí, poniendo repasemos esa información, el fallo de la Corte obligó, decime si me equivoco, al gobierno de la provincia de Neuquén a construir el Estado con las comunidades. Claro. Un gobierno que no puede el gobierno de Villa Pehuen ser únicamente del gobierno de Neuquén. Tiene que generar una mesa y un mecanismo de participación de las comunidades en la toma de decisiones de esa villa. Bueno, porque ya no se puede retrotraer el acto de gobierno. Bueno, hay otra situación en Chubut donde también un decreto intentó modificar el Consejo de Participación Indígena, ¿no? En Chubut. Bueno, también hay una medida cautelar que frenó eso. Nosotros estamos dispuestos, por supuesto, a judicializar, porque el CODESI es un organismo de cogestión que ha tenido muchas dificultades y que hoy está vaciado, y no tenemos personal, no tenemos presupuesto, se acaba de renunciar la abogada por un problema de salud, o sea que tenemos una situación bien compleja. Ahora, yo no voy a decir que el problema del CODESI es problema de este gobierno. Desde que se sancionó la ley, que han pasado muchos gobiernos, nunca hubo una voluntad política de construir esa interculturalidad que significa tener un organismo de cogestión que pocas provincias tienen en Argentina. Pocas provincias. Una es Chaco, la otra es Río Negro y la otra no recuerdo en qué provincia específicamente está, pero la verdad es que haber construido esa herramienta de participación que habla antes de la reforma constitucional en el año 88 de tierras aptas y suficientes, de investigación de títulos de tierras que hubiese otorgado la provincia y que estuviesen viciados de nulidad, de desarrollar la salud, la comunicación, la producción, vivienda, el EIB, todo eso forma parte de un texto legal en la provincia de Río Negro que es la Ley Integral Indígena 2287. Si el CODESI, que es el órgano de aplicación, que tiene participación del gobierno, pero que tiene mayoría indígena en un hecho inédito, no funciona, es porque mayormente hay una decisión política que no funcione. No es la voluntad de las comunidades. Si nosotros tuviésemos la posibilidad de solucionar los temas de tierra, lo hubiésemos solucionado nosotros. No esperaríamos a que el gobierno solucione si el problema territorial viene de arrastre. Entonces digo, si bien no hay una responsabilidad directa de este gobierno, sí hay una responsabilidad política en tanto Estado, ¿no? En tanto institución-Estado, que en el transcurso de estos años no ha querido, no ha sabido y no ha podido, pero sobre todo entiendo que no ha querido poner en valor un instrumento que pone en vigencia la interculturalidad y la construcción de ese cogobierno. Somos otros, porque somos mujeres. Nosotres, lesotres. Orlando, ¿malas o buenas noticias? Y son malas porque hay un posible desalojo mañana, si es que lo permitimos, porque estamos generando ahí todo un tejido en Jacobasi. Hay una situación de una Alamuén, María Antual,
que está en un territorio donde nacieron, donde crecieron y que le fue arrebatado en algún momento de su vida. Y bueno, ellos se corrieron un poco más arriba. Como ese territorio se abandonó, ellos volvieron al territorio y bueno, me parece que es momento de que la justicia empiece a ver el grado de despojo que ha habido en la historia de Jacobacci. Entonces, lo más fácil para la justicia es determinar un desalojo sin reparar un daño que está hecho y que está vigente, ¿no? Entonces ahora en la orden de desalojo está vigente, hay una apelación al Superior Tribunal de Justicia, le pedimos a la Fiscalía, y hay que hacerlo público, me parece que en tanto no esté resuelto eso, debería por lo menos esperar esa resolución para no llegar a mayores, porque va a haber resistencia en ese desalojo y bueno, no queremos que haya heridos, no queremos que haya agredidos, pero la verdad es que es muy difícil aceptar que una comunidad se tenga que ir de un lugar, ¿no? Me parece ¿Quiénes están detrás del desalojo? ¿Qué privado? ¿Cómo conocen? Bueno, sí, hay un privado que ahora es un empresario de Neuquén, ¿no? Que está litigando contra ellos porque el turco que se apropió y que hizo el papel del título cuando ahora lo transfirió ya. Entonces hay otra persona que ni siquiera vive en el territorio y que está reclamando esa tierra. A mí me parece que ahí es donde empieza a actuar algo que no fue política de la organización, pero que estamos trabajando, que estamos pensando, repensando, es que a nosotros en el CODECI nos faculta a los consejeros, no en este caso yo no soy consejero, pero sí, si nosotros como organización llevamos adelante la política, los consejeros pueden tomar denuncias de este tipo. Entonces tiene que haber una comisión investigadora sobre esa transferencia de títulos de tierras. Eso también está escrito en la ley 2287. Sin embargo, la justicia se adelanta a ese proceso y envía el desalojo. Yo espero que la conciencia de quienes asumen los grados, la fiscalía, tengan un poco de consideración por la historia de la tierra donde vive y empecemos a buscar otros caminos alternativos, porque en definitiva, más temprano que tarde, tiene que haber devolución de tierras, tiene que haber una política de Estado que repare tanto daño, tanto genocidio. Y la Lamuén que está ahí tiene 40 años, o sea, el despojo no fue hace tanto, ¿no? Entonces empecemos a ver esas cosas. No estamos hablando de hace 140 años la campaña del desierto, que tampoco es tan lejos en la historia, ¿no? Pensar... Porque todavía está presente y tiene efectos en el presente todavía. Porque además, tiene efectos en el presente, aparte de la memoria oral, ¿no? La discriminación, todo lo que hemos sufrido en la escuela, la violencia institucional, todo lo que ha hecho la Dirección de Tierras, otorgando, vendiendo, entregando las tierras con la gente adentro y yendo la policía a sacarlo, la verdad es que no puede seguir pasando de esa manera. Me parece que hay que poner un freno a eso. Nosotros lo que intentamos es que no se corra a la comunidad y que en todo caso se discuta un tipo de reparación, ¿no? Definitivamente tiene que haber una política de Estado en ese camino, en ese sentido. Ahora, Orlando, mencionaste hace un ratito la necesidad de que se active una comisión investigadora de venta o de entrega de tierras rurales, ¿no? Recordemos que funcionó en la legislatura entre el año 2011 y 2015, cuyo el presidente de esa comisión fue el legislador César Miguel, ex intendente de esta ciudad. Después no hubo compromiso no hubo voluntad política ni por oficialismo, ni por oposición, digamos, sí. Nadie, digamos, porque era una política del frente, en su momento del Frente para la Victoria, digamos, el espacio bueno del peronismo, del campo nacional y popular. No se fue más, ese espacio no fue más oficialista, pero los legisladores, las legisladoras que llegaron al Parlamento rionegrino no activaron nunca desde más, 2015 a esta parte, nunca más ese trabajo importante que se hizo en ese momento. Bueno, hoy hay más de 100 denuncias todavía en la Fiscalía de Estado de esa comisión investigadora.
que esa comisión investigadora funcionó porque la comisión de la ley 2287 no funcionó nunca, ¿no? Entonces, para retrotraer una venta fraudulenta del gobierno del radicalismo de cerca de 20.000 hectáreas en la meseta de Sumuncura, que hoy nuevamente están en la mirada de un sector, porque es donde se pretende seguramente hacer los parques eólicos para el hidrógeno verde, que todavía no tenemos el conocimiento cabal de qué es lo que significa y cuál es el grado de impacto, ¿no? Comenzó a funcionar esa legislatura para retrotraer esa venta fraudulenta que se hizo por $1 y algo, no recuerdo, era irrisorio el precio. Sí. Digo, bueno, ese antecedente está. Nosotros queremos construir una comisión investigadora interdisciplinaria con miembros de la oposición y del oficialismo, con participación indígena, con participación de la universidad, ¿no? De la dirección de tierra, y me parece que ese proceso tiene que darse en algún sentido, ¿no? Y esa me parece que es la solución más adecuada para determinar el grado de despojo de una comunidad y para poder retrotraer eventualmente, y quien se tiene que hacer responsable, por supuesto, que es el Estado de esto, ¿no? Por eso es importante discutir en Argentina el genocidio. El genocidio no solo fue del 76 al 83, hubo un genocidio anterior que fue en la creación del Estado, y que lo que hizo el ejército en el 76 al 83 era lo que ya había practicado 100 años antes con nosotros, ¿no? Y con otros pueblos del norte. La tortura, los campos de concentración, la apropiación de niños, niñas y mujeres, la violación sistemática, la tortura, la desaparición. Todo eso fue parte de un contexto que todavía no se mira con ojos de genocidio, pero que si no se discute en esos términos, es muy difícil que podamos resolver una historia de desigualdad que marca el proceso que hemos vivido como sociedad. Y me parece que ahí tenemos que hacer eje, sobre todo porque lo que va a pasar en estas próximas semanas y en estos próximos meses es que en la Patagonia y en Río Negro fundamentalmente, cuando se contabilice el censo que se está desarrollando, por primera vez mucha de la gente que vive en los barrios, que vive en las ciudades, que vive en el campo, se va a reconocer por primera vez mapuche. Y eso es parte de la construcción o la deconstrucción y el debate político que hemos dado en estos 4 o 5 años, donde hemos vivido 2 asesinatos violentos, una desaparición y muerte como la de Santiago Maldonado, el asesinato por la espalda por parte de la prefectura de Rafael Nahuel, el asesinato de Elías Garay cuando había un cerco de la policía de Río Negro, inexplicable, ¿no? Entonces, todo eso es parte de una discusión social que, a pesar de la violencia verbal y periodística de un sector concentrado y de la sociedad rural, que no solo le pone el precio al pan, sino que es el que acaparó la tierra hace 140 años, si no discutimos eso es muy difícil poder encontrarnos en una identidad en este territorio. Entonces me parece que eso va a cambiar para los próximos tiempos una mirada política que va a tener que empezar a reconocer que la Argentina no viene de Europa, sino que mayormente es indígena.